Paradigmas y perspectivas de abordaje, segunda parte. Retomando esta noción de imaginarios de la que le hablé en la primera parte, fíjense esta imagen que me la mandó la arquitecta Liliana Ross, a la que le agradezco. Esta es la ilustración, una ilustración de un semanario, de un periódico italiano, en el que imaginaban el 2020 de esta manera. Parece increíble, ¿no? Podríamos hablar de un imaginario de distopías futuras que hoy se vuelven realidades, lamentablemente. Lamentablemente parece algo increíble, pero podríamos decir que estamos en el ojo de la tormenta en este momento. Bueno, esta es la capacidad de estos imaginarios de instalar visiones, como visiones acerca del mundo. También estas imaginarios y paradigmas se traducen a través de metáforas o figuras. Ya vamos a ver algunas figuras y metáforas como esta, que provienen de distintas disciplinas, como ya les dije, atraviesan las disciplinas. En este caso hay dos figuras clave, una es o metáforas clave, mejor dicho, una es la del organismo, que proviene de la biología, y otra la del mecanismo, que proviene de la física, las matemáticas, la lingüística. El organismo, que es un conjunto de órganos que cumplen funciones determinadas, en el que operan intercambios y flujos, da origen a todo lo que se llama un tipo de arquitectura, un movimiento de arquitectura organicista. Y también podríamos pensar que el primer paradigma, un paradigma racional, el que lo llamamos orgánico justamente, ilumina una serie de nociones y categorías conceptuales que nos permiten entender en especial la arquitectura moderna. Y el organismo y el mecanismo, ¿no? Ambas nociones que podrían ser contrapuestas a veces, el mecanicismo más desde una vertiente más racionalista, ¿no? La razón, el paradigma lineal de la mecánica, la idea del progreso, la máquina, ¿no? Es decir, tanto la máquina como el cuerpo orgánico, el organismo, son metáforas, figuras que alimentan lo que se llama para nosotros el paradigma orgánico, que ya lo vamos a desarrollar. Por otra parte, hablando de paradigmas, podríamos decir que estamos en un tiempo en donde hay si bien hay paradigmas que emergen, otros que entran a caerse, como esta mirada exitosa, por ejemplo, del capitalismo en su etapa neoliberal, como para poder otorgar un reaseguro de negocios al mundo, de repente todo entra a tambalear. Podemos hablar de crisis de los paradigmas dominantes, pero estas crisis podríamos pensarlas como una razón de ser del sistema, no como algo nuevo, no como algo que se nos da hoy, sino que es algo que recurrentemente aparece. Y en términos de arquitectura podríamos pensar que dada esta crisis de paradigmas dominantes, no hay criterios fijos con los que acercarse al estudio de obras de arquitectura, como si los había, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? Pensemos, ¿cuáles eran los criterios de belleza en ese momento que otorgaban a la obra, que hacían que una obra fuera realmente relevante? Pensemos, el orden, la simetría, el equilibrio entre el todo y las partes, una cierta mímesis en relación al pasado, a la antigüedad clásica. Es decir, había parámetros. Hoy, si les pregunto qué parámetros hay para evaluar una obra de arquitectura, evidentemente habría muchos y habría disparidad respecto de
de estos criterios que servirían como para poder posicionarnos. Pero ante esta incertidumbre, digamos, de que hay crisis de estos paradigmas dominantes, nosotros de todos modos en nuestra cátedra intentamos otorgarles, darles algún esquema, algún andamiaje teórico, conceptual, para que ustedes puedan tomarse de algunas nociones, de algunos conceptos, de algunas categorías que les van a permitir desplegar todo un sistema y una mirada crítica respecto de la arquitectura, modelos analíticos o modos analíticos de pensar, modelos interpretativos. Vamos a ver cómo nuestra cátedra organiza un poco estas miradas y esta construcción de los puntos de vista. Otra noción clave que trabajamos es la de lógicas del proyecto, que en realidad serían criterios para proyectar, estos criterios de los que les preguntaba hace un rato, y argumentos para analizar y otorgar valores también a la obra. Los paradigmas que nuestra cátedra define como fundantes para poder entender, para construir esta mirada respecto de las obras de arquitectura, serían tres, son los que nosotros trabajamos y los construimos como tales. El paradigma orgánico, de ahí proviene que recupera esta noción de organismo y también de mecanismo, que sería el paradigma de la legibilidad, o lo que nosotros llamamos el orden frío de la legibilidad, que está inspirado también en la figura del árbol que tiene un orden, una estructura, una racionalidad, una geometría, una simetría inclusive. El paradigma ontológico, onto significa ser, las lógicas del ser. Es decir, en el primero pensamos la arquitectura como un organismo. En este segundo estaríamos pensando la arquitectura como un ser. Ontológico u ontofenomenológico o fenomenológico. La arquitectura como un fenómeno, la arquitectura como un fenómeno que significa apariencia, lo que se nos aparece, o la arquitectura como un ser, que es distinto a pensarlo como una máquina, como un organismo. Y la figura que alimenta esta es la figura del puente, que es una imagen que también, una figura a la que recurrió Heidegger cuando intentó pensar la arquitectura. Ya la vamos a retomar. El paradigma tecnológico, contemporáneo, postestructural, inspirado en la figura del rizoma, que es una figura que proviene de la botánica, una figura compleja que no tiene, digamos, crece como la gramilla, sin principio y sin final, sin finalidad, en el medio, aporta algo del azar. Bueno, estos tres paradigmas insistentemente lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo que no se dan de manera pura, sino que a veces se mezclan, se complementan. El paradigma orgánico de la legibilidad parte del presupuesto de una racionalidad geométrica y se presupone a sí mismo objetivo. Objetivo en el sentido de que hay una mirada distanciada, por lo menos en la representación del objeto. Un ojo distanciado, un ojo que está en el infinito, que representa a través del monge, a través de las perspectivas proyecciones paralelas, el objeto que se quiere proyectar, ¿no? Este es un dibujo de Le Corbusier respecto de la Ville Savoye. Y acá aparece también, no solamente como paradigma, el paradigma orgánico, sino que aparece también el imaginario de la técnica, que acá lo presento en estos tiempos modernos de esta figura de Charles Chaplin, la máquina, ¿no? La máquina como dominante y el ser, el sujeto dominado por ese desarrollo maquínico.
esto es un poco la disolución de la caja arquitectónica. Podríamos pensar en el pabellón de Barcelona, en Mies van der Rohe, o en el vaciamiento de la caja o el desarmado de la caja muraria, para liberar puntos, líneas y planos en el espacio. También pensado desde este paradigma orgánico. Hay otra noción de paradigma que también se utiliza, que es la de paradigma como ejemplo o como modelo. Muchas veces es la noción más habitual con la que se conoce el paradigma, como un ejemplo o un modelo. Por ejemplo, acá el pabellón de Barcelona opera como un paradigma, un modelo ejemplar de lo que fue el espacio en la arquitectura moderna como aporte del arquitecto Mies van der Rohe. O por ejemplo esta obra de Erich Mendelsohn, La Torre Einstein, en Alemania, que también desde otro lenguaje, quizá un poco más blando, menos racional, pero sí orgánico en el sentido de que define jerarquías, y además define lo que en ese momento era el pensamiento vinculado a lo científico. La Torre Einstein celebra las ciencias. En relación a este paradigma orgánico, me interesa mostrarles una obra y como antecedente de esa obra, este templo a la naturaleza y a la razón de Etienne-Louis Boullée. Podríamos pensar que esta obra la podríamos leer desde ese paradigma orgánico, que está como aflorando, saliéndose del mundo de las tinieblas, el mundo de la teología, de la Edad Media, de lo irracional, para poner en relevancia el valor de la racionalidad geométrica, de las formas puras, en este caso la esfera, ¿no? Es el templo de la naturaleza y la razón. Fíjense, en la parte inferior aparece la naturaleza minimizada en relación a la razón, la naturaleza que es dominada por la razón, y la razón traducida en una forma geométrica pura, ¿no? Como es esta esfera, o este casquete de esfera. Quiere decir que acá hay en este templo hay un uso de las formas que todavía es un uso simbólico, digamos, un uso simbólico que traduce ese triunfo de la razón, ese triunfo de la racionalidad que se impuso en la modernidad, para poder pensar el mundo y la arquitectura. El hombre dominando la naturaleza, en este caso a través de la arquitectura. Me gusta comparar esta obra con una obra contemporánea de Moshe Safdie, que está en Jerusalén, que es un memorial Yad Vashem, homenaje a las víctimas del holocausto judío operado por los nazis. Esta obra, bueno, tuve la posibilidad de visitarla. Es muy impresionante, ¿no? Porque trabaja con formas puras, con formas... ¿Recuerdan cuando les mostré esto en analogía? Hay algo de analogía y tipo en este caso con las formas, los sólidos platónicos, digamos, portadores de un sentido, de un significado. Acá hay un prisma triangular que se entra a deformar, inclusive se entra a deformar. Está en un sector de una especie de abismo, una zona con un desnivel topográfico muy grande. Es como un recorrido un eje principal de recorrido, pero uno no lo puede atravesar. Hay un obstáculo acá en el medio, hay un obstáculo y uno se asoma y mira, y en esa grieta que aparece hay objetos, zapatos, objetos digamos, que fueron recuperados cuando se abrieron los campos y cuando se liberaron los campos, ¿no? Restos de ropa, de pequeños objetos que fueron quedando como marcas, ¿no? del horror.
Entonces el recorrido que uno hace es así y luego tiene que torcer, digamos, tiene que girar y entrar a una sala y vuelve a salir al eje central y después vuelve a entrar a otra sala y así, como en un zigzag. Y cuando uno arriba a una de las últimas salas, aparece algo muy raro, muy impresionante. Uno ingresa y hay una especie de cono invertido y uno se asoma y al asomarse, acá se ve un poco mejor, hay la percepción de un abismo, ¿no? De un abismo, como en ese templo de Boulé, donde el abismo es lo irracional, es este hueco en la tierra, este hueco enorme, que tiene agua abajo, un gran pozo, un gran socavón, y esto que vemos como puntitos son proyecciones, son las fotos, las imágenes que se proyectan, las imágenes de las caras, de las caritas de los asesinados, de las víctimas, que se reflejan en este subsuelo del horror. Yo la tomé media de contrabando, esta imagen no se podía tomar fotografías, por eso no se ve muy bien. Pero esto es lo que aparece por arriba, y que se refleja en ese pozo de agua. Una obra de una extrema racionalidad, de un fuerte carácter simbólico, y es un gran desafío, ¿no? ¿Cómo representar lo irrepresentable? ¿Cómo representar algo que escapa a toda posibilidad de ser concebido, ¿no? Cómo la razón tocó fondo, ¿no? Acá vemos, la razón llegó al punto más alto, podríamos decir, de la irracionalidad. Acá vemos el prisma triangular, ese que decía que se abre, que se va abriendo en el abismo, y que es la sala principal, esa que le decía, el eje, el corredor principal, mejor dicho, acá lo vemos, ese corredor principal que se abre a ese gran precipicio. Y está semienterrado, ¿no? Las salas están semienterradas. Bueno, una obra de una fuerte carga simbólica. Acá también podemos pensar que la racionalidad moderna no logró volverse, digamos, asumió lo simbólico también, a pesar de que quiso volverse una pura razón fría. Bueno, el paradigma ontológico se refiere al ser. Fíjense, otra manera de representar la arquitectura, ya no desde las formas, desde los contornos, desde la pureza geométrica, sino más bien desde las sensaciones, las pasiones, las proyecciones de luz, las atmósferas, las memorias de la infancia, que constituyen una subjetividad perceptiva y existencial. Todos estos efectos, esto es Stephen Hall, ¿no? Efectos que traducen o que propician nuestra percepción corporal, sensible, y no tanto visual ni racional, que propician la inmersión del sujeto en el espacio. Perdón, Jean Nouvel, creo. Y el paradigma tecnológico contemporáneo, que se refiere a las arquitecturas del acontecimiento, de la fluidez, de la virtualidad, que son productos se hacen posible a través de la tecnología de la informática. Esto es el Guggenheim de Bilbao, que fue posible, se construyó gracias a un proyecto tan complejo, gracias a los sistemas matemáticos, ¿no? Informáticos, al software, mejor dicho. Este pensamiento tecnológico que nos atraviesa, el de las redes, el del ciberespacio, evidentemente genera otro tipo de arquitectura, posibilita concebir de otra manera la arquitectura, no solo concebirla, pensarla, proyectarla y también construirla. Peter Eisenman, Ciudad de la Cultura en Galicia. Fíjense que hay más bien un estado de disolución de las formas.
las formas casi se disuelven en el territorio, en una complejidad y en un estado de casi de simultaneidad, como si estuviéramos en el ciberespacio. Y concluyo con esta obra, El Pabellón de Holanda, ya para la Expo 2000. Fíjense que ya han pasado 20 años de esta obra, que podríamos pensarla rizomática, como ese rizoma del que le hablé, que arma capas, estratos que se superponen. Acá vemos, esta es la misma obra. Si bien está contenida dentro de un prisma más o menos regular, que se ve alterado, disuelto, deformado por estos distintos estratos. Un estrato inferior que tiene que ver con esta especie de cueva casi prehistórica, el arquetipo de la cueva, acá podríamos leer. Otro estrato vinculado a la naturaleza, a las especies, a lo hidropónico, a las especies digamos, a las flores, a todo lo que se genera en Holanda. Y un estrato superior más tecnológico de pantallas y casi de hiperrealidad. Bueno, acá podríamos ver cómo estos tres paradigmas, el orgánico, el ontológico y el tecnológico, operan en conjunto para poder leer lógicas de proyecto y que nos permitan construir, pensar, extraer diagramas, representaciones, gráficas que integran esta tríada de paradigmas, diagramas y lógicas como herramienta conceptual para entender algo de teoría de la arquitectura. Gracias.